Bueno, queridos amigos del campo, y estamos nuevamente en este espacio, Hablemos del Campo, un podcast para hablar de lo mejor de los emprendedores de nuestro agro colombiano. Entonces, pues hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Camilo. Camilo, pues que es uno de los propietarios del almacén, la agropecuaria Ferrecampo, una de las más grandes en el departamento de Santander y también pues en el país, con representación de la marca Arama, ¿no? Arama, sí señor. Una gran marca también que está a nivel nacional. Entonces, pues, Camilo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, hablando un poco de lo que es este espacio, ¿cómo arranca todo este proyecto? ¿Cómo arranca este gran sueño que hoy se llama Ferrecampo y que es uno de los almacenes más competitivos en todo Santander? Pues André, primero que todo, Ferrecampo inicia hace 23 años. Yo tengo 31 años, llevo prácticamente 17 años metido en el cuento del almacén, desde muy niño. Mis papás, unas personas muy camelladoras desde siempre. Venimos de un pueblo del norte de Santander y pues Ferrecampo inicia en Piedecuesta. Piedecuesta. Hace 23 años ahí en la carrera sexta con 11, toda la esquina. ¿Cómo inicia? ¿Como todo negocio? ¿Inicia un almacén pequeño? ¿O ya, digamos, cómo arman este primer almacén en Piedecuesta? Pues hoy en día quien quiera iniciar un negocio de esos, duro porque por los costos. Pero no, Ferrecampo inició en un local pequeñito, póngale un 3x2, eso era una casita. Era como un cuarto, era más o menos como este espacio un poquito más grande. Como era una habitación, una pieza de una persona, haga de cuenta. Más o menos, sí, un poquitico más grande, pero con altura. Y tenía un mezanini, y ya. Y la puerta de entrada era un portón chiquitico. O sea, era un almacén muy escondido. ¿Quiénes arrancaron con todo este tema? En esa época inició mi mamá, que es la señora Maribel, con una tía que se llama Yané. Ellas empezaron en esa época ya por toda la cesta. Empezaron con 2 vitrinas pequeñas, una estantería en la pared y unos bultos de abono, y ahí arrancó la historia. O sea, sin experiencia. Pero ¿por qué montan el negocio? O sea, ¿ellas qué tenían en mente? ¿Ellas estaban pensando, vamos a montar un negocio, o hubo alguna causa que llevara a la creación del almacén? No, pues por medio de mi papá. Porque mi papá, antes de mi mamá montar el negocio, él trabajaba en una empresa con un tío, una distribuidora, que se llamó inicialmente Distriabono, si no estoy mal, o Distribuciones Arama también, el cual ellos vendían abono. Ellos empezaron vendiéndole abono químico a ciertos puntos de venta que había acá más o menos hace 25 años, que eran como los únicos en el mercado. Esa era una época muy cerrada para la parte pecuaria y agrícola, porque apenas habían 2 o 3 almacenes en el área y de resto no había más almacenes. ¿Era competitivo esos 2 o 3 almacenes o era también que había poquito agro? Yo creo que había poquita historia del agro, tanto en área metropolitana y en Piedecuesta más que todo, y eran como almacenes de tradicionalistas. O sea, nosotros arrancamos en ese local, pero ahí alrededor ya habían 3 almacenes cerca de la plaza de mercado, pero era muy de casa, no tenía ni iluminación, no tenía sistema contable, no, era todo muy manual. Y nosotros iniciamos... sí. Lo que llamamos hoy algo empírico es algo factura manual, todo era manual, lapicero y todo era lápiz. manual, la calle estaba sin arreglar. Hoy en día usted va por Piedecuesta, por las cestas, las calles están muy arregladas, tienen andenes, pero en esa época no tenían andenes, habían trancones más de los que hoy en día. Muchísimo vendedor informal también, pero ya cuando iniciamos nosotros ahí en esa carrera cesta, en ese negocio, fue como si fuese el comienzo de nuevo de la cesta con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos ahí, llegaron más ferreterías, llegaron más ventas de granos. ¿Sí? Se empezó a dinamizar el comercio en esa parte. Sí, se dinamizó el comercio y ya llegaron como nuevas empresas que llegan a Bucaramanga de marcas de agroquímicos a ofrecernos ciertos productos. O sea, digamos las grandes distribuidoras, o sea, las grandes fábricas, llamamos ahora. Ya llegaron a nosotros y ahí nosotros empezamos a distribuir ciertas marcas. ¿Qué tan complicado, y en ese andar de la creación, qué tan complicado se vuelve en la parte de vender para el campo? De ser como para, digamos que volverse un negocio vital, porque hace unos 10, como usted lo dice, 20 años atrás no lo era,
como siempre lo ha sido una droguería, una farmacia vital, y ahora esto se vuelve en algo parecido, se vuelven como en las farmacias de los agricultores para sus como cultivos. Un supermercado agrícola. Se vuelve Sí. un punto obligatorio, que cuando el agricultor sale, por alguna razón tiene que ir a comprar un producto. Es que usted tocó el ejemplo bueno porque es como una droguería exactamente. Nosotros vendemos como la cura para tanto la enfermedad como para la plaga en el cultivo. Entonces nosotros más que todo sí, nosotros vendemos son agroquímicos que todo se basa en muchas marcas, que muchas veces las marcas son las mismas moléculas pero diferente marca. Y en ese tiempo había muy poquitas marcas, no sé si puedo nombrar marcas en este momento. Sí, claro, no hay lío. Porque por ejemplo en esas marcas eran muy tradicionalistas, los quemantes de hierba, eran muy tradicionalistas lo de las plagas. En esa época solamente habían dos quemantes de hierba, que era el Randa y que era el Gramoxone. ¿Sí? No era más, sí. No había más en el sector. Y lo mismo marcas de toda la vida, que para plaga era el Orban, que para plaga era no sé si en época ya había Engeo. Sí, marcas. Decían que empezaron con unos bulticos de abono. ¿Qué marca se veía en aquel entonces? En esa época se veía mucho la marca Nutrimón, la que hoy en día es como monómeros, la colombo-venezolana que llaman. Y en esa época había otra que llamaba Hidro o Abocol. Eran tres, Abocol, que hoy en día es Yara, pero fue por la fusión que hubo de Abocol con Hidro. Y de momento quedó Hidro, pero como Yara es multinacional noruega, tomó el nombre de la matriz de ellos y quedó como Yara Colombia. En esa época solamente sí estaba Nutrimón y muy poquito de Abocol y Yara. Digamos que en el andar de la creación se vuelve complejo el inicio, se vuelve complejo arrancar con un negocio de este tipo y sobre todo competir cuando había tan poquito, como se diría, flujo. Pero ya cómo empieza el almacén a crecer, cómo pasan ya del cuartico a decir empezamos a mejorar ventas y empezamos a crecer, y cómo es que se piensan estos puntos estratégicos para llegar a los ya más de los cuatro almacenes oficiales que se tienen hoy. Fue muy chistoso porque a mí de niño siempre me obligaban a ir a la empresa. A mí no me gustaba. No me gustó ir a la empresa. Yo era muy niño, yo estaba creo que en primaria en esa época, cuarto, quinto, y yo veía como a mí los fines de semana, los sábados y domingos, a mí me levantaban temprano a ir a trabajar, pero realmente yo no trabajaba, yo llegaba a mirar o a... En esa época no habían celulares todavía en esa época. A mirar o a sentarme encima de los bultos, o pararme en la puerta, pero realmente yo veía que prácticamente llegaba Nosotros tenemos un dicho. Nosotros a nuestros clientes o agricultores no les decimos campesinos. Campesinos, ¿sí, no? Les decimos empresarios del campo. Los amigos del campo, ¿sí? Porque realmente son empresarios y hay que darle la importancia que es, ¿sí? Y en esa época entonces llegaba el agricultor o el empresario del campo al punto de venta y preguntaba por un ejemplo, preguntaba por el veneno para quemar la hierba, pero también preguntaba por el concentrado para el pollo o para el marrano. Entonces prácticamente ahí es donde ustedes empiezan a decir, hay que empezar a meter más variedad, porque claro, la misma gente es la que ya empieza a preguntar. Y digamos que en este caso, pues digamos que en la poca experiencia, mi familia también alguna vez tuvo un almacén de este tipo, y en la poca experiencia se veía era que sobre todo la gente es la que se encarga de decirle a uno qué hay que traer y qué no. ¿Y cómo se decide ya entrar, por ejemplo, a expandirse a este local, que es en donde están oficinas centrales y todo lo demás? Pues como usted lo dice, la misma gente a uno le informaba qué traer, qué no traer, cuál era la necesidad, y mirando la necesidad de que muchas veces, los días de mercado no han cambiado mucho, son los días fuertes de trabajo, son los días martes, jueves, sábados y domingos en Piedecuesta. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente bajaba con las cargas de los pueblos, hablemos de Piedecuesta, de la Mesa de los Santos, de Huaca, sí, venía y todo lo que ellos producían, todo era para Central de Abastos. Y en la Central de Abastos, en esa época, también habían almacenes, muy pequeños, igualmente no eran los que hay hoy en día, sí, eran almacenes como tradicionalistas, sí, de familia. Entonces los mismos agricultores dicen, venga, ¿por qué no abren un punto de venta en Centro Abastos, que no queda más fácil comprar venenos allá y no entrar al pueblo? Porque siempre la queja de la gente en Piedecuesta ha sido a las calles, que no hay parqueaderos. En esa época dejan entrar camiones, hoy en día no dejan entrar camiones de más de 10 toneladas, hasta turbos. Entonces por la misma necesidad tomaron la decisión de abrir un punto de venta
en Centro Abastos bajo una sociedad que se dio en ese momento con un almacén que estaban como vendiendo las acciones de allá. Entonces ahí entró a competir pues, mis papás, por así decirlo, con una sociedad que montaron allá, y ahí montaron el primer Ferrecampo más pequeño todavía que el de Piedecuesta. O sea, si el otro era un cuartico Ese era pequeño, la mitad del otro. El de Centroabastos era nada más para una bodeguita, lo llamaríamos. Sí, porque había en ese momento la señora que estaba allá, ella tenía el local, era como un saloncito, un zaguán que llaman, que tenía en ladrillo, tenía la estantería en ladrillo y el mesón en ladrillo. O sea, no, ahí tocaba para abrir o tocaba romper. Entonces se abrió el punto de venta y la bodeguita era muy pequeña, tanto así que tocó alquilar un espacio para poder tener los bultos. Y allá el mercado muy diferente porque la central de abastos es una vitrina. Entonces, por ejemplo, el cliente que iba a Piedecuesta a comprarme 1 litro de veneno para la hierba, allá en Central de Abastos iba los agricultores a comprar por cajas para ellos abastecer. Por lo mismo, porque yo creo que se trae la misma cultura y el mismo flujo que se tiene en la mayorista, de que es la zanahoria por bultos, la comida por bultos y todo por bultos. Pues yo me imagino que de la misma manera la gente quería también ir por cajas, por galones, por no solo 1 litro sino 10, porque digamos hay un punto muy importante, y es: ustedes no solo le venden al pequeño empresario del campo que lleva 1 o 2 litros, ustedes también distribuyen para almacenes de diferentes partes de la región. Pues tenemos la ventaja, gracias a Dios, en estos 23 años hemos tenido convenios directos con las fábricas, por así decirlo. Nos evitamos el intermediario de la distribuidora. Entonces nosotros, por ejemplo, somos grandes distribuidores de la parte de ferretería, de la línea de Ragro, de Bellota, manejamos directamente e importamos directamente de las mismas casas matrices de las grandes compañías, importamos herbicidas. Y uno se dio cuenta que en la central de abastos ya entramos a competir con volúmenes hacia los proveedores, ya empezamos a negociar ya no 1 caja, sino 2 cajas, sino una turbo o 1 tonelada de ese producto. Entonces ya empezamos a ser más competitivos, y la misma plaza se encargó de irnos dando el reconocimiento de marca como Ferrecampo, y aparte de ofrecerles el portafolio de esas marcas, grandes marcas que había en ese momento, hace 20 años, 15 años, eran que ya empezamos a ver que se podía mandar hacia las veredas un representante del almacén, un representante de una marca para hacerle la visita. Es como mandar al médico como cuando a hacer una visita. Médico a hacer las diferentes visitas a las diferentes partes. Sí, señor. Y en este caso, ¿quiénes son los que patrocinan ese médico? Porque digamos, yo sí tengo entendido que hay, o sea, hay diferentes, ¿cómo lo diría? Hay diferentes marcas que no solamente envían su producto, sino que quieren competir en el mercado y lo hacen enviando, qué sé yo, un agrónomo o un veterinario para que recomiende la marca bajo la premisa, me imagino yo, de que haga bien su trabajo y haga quedar bien al almacén. Esos veterinarios, porque eso se ve mucho hoy en día, de que, por el caso, viene el veterinario de Ferrecampo, o bueno, viene el agrónomo de Ferrecampo. Sí. Cuando los colocan las marcas, pero ellos van de Ferrecampo, también de ellos depende la imagen de la empresa, ¿verdad? Pues hoy en día eso se ha vuelto muy competitivo. O sea, hoy en día, comparar hoy en día el mercado agropecuario con hace 20 años es imposible, porque hace 20 años habían 5 casas comerciales. Hoy en día hay 70, 80, que prácticamente todos tienen su portafolio diferente y quieren que los almacenes, sea Ferrecampo o XY, cualquier área metropolitana, tengamos producto de ellos. Entonces, al tener producto de ellos lo que hacen es mandar el representante o agrónomo de ellos a crear la demanda del producto. A recomendar su el portafolio. Pero se les empieza a quedar otras marcas de otras. Sí, si las otras casas. compañías no se pellizcan, no están pendientes que diariamente el mercado va evolucionando, o sea, sí, se quedan detrás, pero no nos digamos mentiras. Hoy en día, el agricultor de hace 20, 30 años, hay muy poco. Pero las marcas de esa época todavía siguen siendo tradicionalistas. Hay unos productos nuevos que los cuales empujan el punto de venta. O es como cuando usted va a una veterinaria, que usted lleva al perrito enfermo. Cada veterinaria tiene como un convenio con un laboratorio. Que le dicen, venga, entonces mire, yo le llevo el perrito para la clínica, yo se lo tal, pero entonces envíale estas gotas de esta marca, esta crema de esta marca. Entonces pasa igual que con una agropecuaria. Cuando uno envía un agrónomo de una compañía o un proveedor aliado, un socio, un aliado a la compañía,
pues hoy en día no se respeta, ¿sí? Hoy en día se manda al agrónomo, al agricultor que haga la visita, y entonces o hay dos opciones: o va en compañía de un representante del almacén o un vendedor, o el agricultor solamente recomienda el producto y que lo compre en el almacén de confianza. Porque es que muchas veces hay problemas, inconvenientes de que va un agrónomo de tal marca, pero entonces ese agrónomo redirecciona a ciertos almacenes. Y eso está mal hecho, pues porque todos, o sea, los clientes no son de nadie, pero está mal hecho porque uno como punto de venta, uno tiene que ser muy transparente, ¿sí? Simplemente pensar en el agricultor, en el beneficio del agricultor y ofrecerle un buen servicio. Sí, ya digamos que el resultado dependerá de la calidad con que cada marca Sí. haga sus productos, que eso ya sale de las manos de quien lo distribuye. Bueno, y el punto, pues digamos que un punto clave, y es todo el mundo y muchos santanderianos y muchas personas ya escuchan Ferrecampo y ya automáticamente se redireccionan, ya saben dónde quedan, ya saben qué es. Aún más todavía, ya hay personas, cantidades y cientos de clientes que dicen vaya y me trae tal cosa, pero me la trae de Ferrecampo, qué sé yo, un bulto de cal, un bulto de abono. Sí. Hoy cuentan con 4 almacenes, que ya no son un garaje, son Vaya, 4 almacenes que son casas muy grandes y muy bien dotadas. ¿Y cómo se mantiene? Si ya estábamos hablando de cómo se inicia, cómo se va nutriendo para llegar y crecer y la competencia, ahora, ¿cómo se mantiene después de estar en este rango en el que ya hoy se encuentran? Pues a lo largo del tiempo, pues nosotros siempre nos hemos caracterizado, pues lo que nos ha inculcado la jefe, que es mi mamá, a todos mis compañeros de la empresa, es primero que todo ser muy sinceros, ser leales a los clientes y hablarles con la verdad, no simplemente venderles un producto, venderles un servicio, una atención. Y lo bueno de Ferrecampo es que tiene una atención informal. ¿Qué es una atención informal? Que llega el agricultor y no simplemente usted tiene un libreto en la cabeza de que buenos días, a la orden, ¿qué se le ofrece? Tengo tal producto, listo, siempre, vale eso, siempre a la orden. No, nosotros llegamos, patrón, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo el mercado hoy? ¿Cómo fueron los precios? ¿Quiere tomar algo? Hablamos como una amistad, porque uno entiende que el trabajo no solamente el agricultor, sino el transportador, porque es que el transportador realmente es el que recoge allá en el campo y tiene que venirse en la tarde del día anterior. Si hablamos de Centroabasto, llegar en la noche a que le descarguen, eres el que tiene que trasnochar, estar pendiente de la carga, y al siguiente día lo que él quiere es irse rápido, recoger los encargos y irse rápido. Entonces, ¿qué ha pasado? Ferrecampo hay un paso adelante de eso, pues por la atención, porque en cada punto de venta tenemos unos vendedores calificados, que todos son como yo, todos somos empíricos. Sí, lo que hemos hecho ha sido fortalecerlos en talleres de venta, en talleres de atención al cliente, en talleres motivacionales para ellos, para que primero que todo se den cuenta que Ferrecampo es una empresa con un muy buenos aliados, con un amplio portafolio, con credibilidad, y poderle ofrecer al cliente de una manera amistosa un buen servicio, el producto que él necesita o asesoría, siempre y cuando no condicionándolos. O sea, se le vende lo que él necesite. O si él viene preguntando una asesoría, se le ofrece de pronto una alternativa, que como hoy en día hay marcas muy reconocidas, como marcas que no son reconocidas, pero también son muy buenas. Y uno lo que hace al agricultor es ahorrarles. Hoy en día, muchas compañías, en la estrategia de ellos es que no, que vamos a hacer un torneo de bolo, vamos a hacer un torneo agrícola o algo. Yo les digo, no, venga. O vamos a hacer una tómbola que si el agricultor me compra tantos millones de pesos, yo le regalo un par de botas. Yo les digo, no, o sea, realmente hoy en día el agricultor lo que busca es precio, ahorrar costos. Entonces yo les digo, venga, ¿cuánto tengo que comprarle yo como almacén para poder obsequiarle, por ejemplo, una cicla al agricultor? Sí, una guadañadora, una sí, y fumigadora. el éxito ha sido ese, o sea, ser muy sencillos, no tener un libreto a la hora de vender, una atención informal, siempre y cuando respetando al agricultor, obviamente. O sea, no tener un libreto es que el agricultor llega y uno ya tiene en la cabeza y uno le ofrece un poco de cosas sin preguntarle al agricultor qué es lo que realmente está necesitando, sino escuchar primero y después como buscarle esa mejor alternativa para que él se lleve, aparte de un buen precio, buena calidad. Claro. Importante, sí, y también importante que Ferrecampo desde un principio siempre le ha abierto las puertas a la gente del municipio. Por ejemplo, hoy en día contamos con más de 25 colaboradores directos
que son nuestros auxiliares de bodega, nuestros asesores de ventas, nuestra parte administrativa, que la gran mayoría de ellos son gente de piedecuesta y que hay empleados que hoy en día o colaboradores que llevan con nosotros 15 años, 17 años. Y la gente en el almacén, la gente prácticamente no sale por malas cosas, sino sale para progresar, para cambiar, ¿sí? O sea, Ferrecampo para mucha gente que está hoy en día, que está donde está hoy en día, ha sido una escuela. Ha sido un escalón más para seguir proyectándose. Claro, porque será la oportunidad, por ejemplo, quiere que a usted le gusta manejar y tenemos los carros, muchas veces uno necesita conductores, entonces lo que prestamos es hacer la atención, el servicio a nuestros colaboradores, de ayudarle a sacar el pase, ayudarle a hacer el curso de conducción, si quiere estudiar, o sea, plantéeme el negocio, o a los jefes, y hoy en día prácticamente tenemos muchos jóvenes, así de mi edad más o menos, entre los 20, 25, 30 años, que son muy empíricos en lo que hacemos, tanto en los agroquímicos como en los medicamentos o en los concentrados. Y se les permiten, o sea, en el sentido de permisos, como somos una empresa como muy social, muy familiar, no somos muy cerrados o no tenemos como mucha jerarquía, sino que usted necesita un permiso, pues habla directamente conmigo o directamente con la jefe, se gestione ya, no hay que dar un permiso tras el permiso, que el jefe. Se busca facilitarle la vida a la Claro, a y que somos humanos y que uno entiende que tienen familias, que se enferman, que quieren la clínica. Entonces, o sea, prácticamente tenemos, manteniendo unos empleados contentos, nos ayudan a seguir creciendo. Esa es una parte importante, y hablaba también de su participación, y empezamos hablando de cómo se inició el reto para sostenerlo, ahora cómo se sostiene el almacén en el nivel, en el rango que ya se encuentra, y ahora vamos a la parte suya, y es cómo entra usted ya como parte activa y administrativa del almacén, ya como encargado de personal, ya como encargado de tareas de las que la empresa depende para su funcionamiento. Y cómo es ese relevo, ese empalme que hacen o que empieza a hacer ya con sus padres, en el que lo que me imagino es se les empieza a infundir ese amor por la empresa y ese amor por la marca para que siga perdurando en el tiempo. Pues Camilo realmente siempre tiene la vaina como de comerciante. Yo en el colegio a veces vendía gomitas, o eso viene de sangre. Mi mamá también toda la vida fue comerciante. Entonces yo salgo de un colegio comercial en el Diamante 1, pero yo me decido, o sea, es a trabajar y a estudiar. Yo empecé estudiando negocios internacionales, estudié nada más 3 semestres. ¿Por qué? Porque es que en el día, pues yo trabajaba, yo prácticamente siempre he sido como vendedor, ¿sí? Yo siempre, de niño siempre a la orden, que necesita, o sí, que le empaco, muy de vez en cuando me tocaba voltear. Sí, entonces en ese crecimiento yo estaba y no estaba en la empresa, pues prácticamente en la juventud pues realmente yo iba en las mañanas, a veces no iba, me la pasaba en otras cosas que no tienen nada que ver con la empresa. Sí, muchas veces me desvié el camino, eso sí, no se lo niego, muchas veces con lo que llaman malas amistades en esa época, pues que realmente no es la época de hoy en día, pero a raíz de todas esas cosas yo fui creciendo dentro del gremio, dentro de la empresa, y en el cual más o menos yo tengo 31 años, hace 16, en el 2016, más o menos 17, yo tuve un fracaso. Sí, tuve un fracaso en el cual yo, o sea... 7 años pasaditos. Sí, más o menos, en el cual yo quedé como en un stand-by, como, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Tenemos la empresa, yo conozco el tema, y ahí fue cuando prácticamente yo empecé como a involucrarme más, y mi familia al verme que ya estaba más involucrado en la empresa, ya empezaron como a soltar responsabilidades, poco a poco. A empezar a asignarle diferentes tareas. Claro, y lo bueno es que desde que la empresa empezó, yo siempre estaba en el almacén. Entonces, los que hoy en día, los agricultores grandes de hoy en día, empresarios grandes de hoy en día, yo los conozco y ellos me conocen a mí. Lo conocieron de pequeño. Exacto. En las vitrinas, y hoy se codean con directamente. Y yo también con los hijos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Llegó la época de la pandemia. O sea, sí, para mucha gente, yo en esa época yo no estaba trabajando. Yo hoy en día estoy estudiando Administración de Empresas Agropecuarias, voy en 5º semestre. En esa época yo estaba estudiando en el día,
pero llegó pandemia. Y ahí fue cuando mi mamá me pidió el favor que si podía colaborar en el punto de centro abastos porque había mucho trabajo. Y era un punto centro en esa época. Sí, claro, porque es que digamos que en pandemia el campo no paró, el campo antes siguió más activo y me imagino que la demanda de venta de productos y de necesidad también siguió activa. Sí, porque gracias a Dios Santander siempre ha sido una despensa agrícola. No sé si sepa o no, pero un 50-60% de lo que en Santander se produce se va para afuera. Sea para la costa, para Barranquilla, Cartagena, para Bogotá, para Medellín, Bucaramanga, Santander, siembra de todo, ¿sí? Entonces, al ver el temor que los mismos medios empezaron a decir que iba a haber escasez de alimentos, gracias a Dios no, la gente del campo, o sea, respondió muy bien. Pero al haber como ese auge de que llegaba la gente a la central de abastos y toda la comida está carísima, entonces la gente tenía plata y podía comprar lo del siguiente y lo del siguiente cultivo. Entonces, pues para mucha gente la pandemia fue una desgracia, para la parte agrícola fue una bendición. Porque aparte de que se le reconoció verdaderamente al campesino lo que hace falta, lo que vale, porque donde se les ocurra también parar como en las ciudades, pues no. Sencillamente se muere todo el mundo de hambre. Porque fue la época de pandemia, aparte de eso hubo la época del estallido social. Porque aparte de pandemia y las restricciones que habían a las salidas de Bucaramanga o a las entradas de la costa habían bloqueos. Entonces en esa época al no haber, o sea, al congestionarse la entrada de comida a la costa se puso más cara. Era la época que aquí salía un carro de alimentos cargado a la costa y lo linchaban, le partían los vidrios. Entonces había mucha salida de comida por muchos lados, por los cuales para la costa no podía ir. Y eso fue prácticamente del 2020, tanto para los almacenes, como para los agricultores, como para las compañías grandes, los proveedores, fue una bendición. Eso es algo que se quintuplicó el trabajo. La demanda aumentó. Pero también, ya en esa pandemia, ya cuando empezó a bajar la pandemia, que hubo la época, como la gran mayoría de materias primas vienen de afuera, fue cuando se pusieron altos, costosos. Sí, que fue esa subida de que el abono de 70.000 pasó a 210.000, sí, de una al triple. Se triplicó. Entonces, por ejemplo, el agricultor compraba, un ejemplo, 10 bultos de abono, en esa época valía 800.000 pesos. En esa época de pandemia, 10 bultos de abono valía 2 millones de pesos. O sea, los costos se le multiplicaron y la comida empezó a bajar. Entonces ese 2021-2022 fue más o menos a mitad de año duro porque los abonos no se bajaban de 200.000 pesos. Y la demanda de alimentación no daba para pagar eso hasta ahorita que se empezó a subir y empezó a mejorar hace un año. Se normalizó y hoy en día, 2023, ahorita los abonos bajaron mucho. Bajaron mucho, pero la misma inflación y el mismo intercambio hace que esos abonos que ya no son a 250, pero sí son por encima de los 130, 150 Sí, ya va a encontrar hoy en día un triple 15, que es lo que más se vende a 70.000, 80.000 pesos. No, ya suben imposible. De 150. De 150, póngale a 130 y de ahí no bajan. Pero entonces digamos que la demanda y la estabilidad de todo da para que el agricultor ya normalice el pago de esos abonos. Sí, no, y realmente el éxito de un negocio es la cartera y el inventario. Sí, Ferracampo pues realmente no tenemos un músculo financiero muy grande, somos una empresa aún pequeña, nuestra competencia es, o sea, yo respeto mi competencia, soy conocido o amigo de todos los administradores de la competencia, hablo con todo el mundo realmente porque realmente, o sea, uno por ejemplo, va a una feria en Senfer, una feria agrícola en abril, siempre uno se encuentra con los agrónomos de las otras marcas, con los compañeros de otras compañías. Y eso es muy chévere porque uno se relaciona. Que muchas veces sí nos falta la persona que siendo un empleado, o sea, quiera pelear por algo que no es de él, crea malestar en el gremio, ¿sí? Entonces, la cartera y el inventario es el éxito de un almacén siempre y cuando el punto de venta sepa a quién venderle en cartera. Usted sabe a quién venderle a crédito en el saludo. Usted en el saludo conoce si el man se le puede vender o no vender de crédito. Y lo bueno es que al ser un almacén como tan pequeño, nosotros conocemos a todos nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, Camilo a veces va para campo en la Mesa de los Santos. Entonces, un ejemplo, de 20 agricultores que yo visito, 15 me conocen. O 15 ya hablan donde Camilo.
Y ¿qué pasó? Uno va hasta allá y uno ve que, o sea, ellos se esfuerzan mucho en el campo y muchas veces el gobierno no los apoya, no en el sentido que el gobierno no quiera, sino en el sentido que muchas veces el empresario agricultor del campo no tiene una vía crediticia. Ellos prácticamente le tienen miedo al socio fantasma, Sí. que es la DIAN, ¿sí? Hay cosas buenas en el Banco Agrario. Nosotros le hemos dicho a nuestros agricultores, venga, usted en su finca, eso ya no es una finca, esa es su empresa, usted ya produce, a usted le pagan. Eso ya es rentable y tiene utilidad. Claro, entonces lo que se le ha dicho en el relevo generacional de ellos es, venga, ahora con otro cupo de crédito, sáquese un crédito pequeño en el Banco Agrario, saque la tarjeta agropecuaria y no le tenga miedo a la DIAN, no le tenga miedo, o sea, hay que pagar impuestos, sí, pero usted paga lo justo, usted paga lo que realmente usted recibió, ¿sí? Entonces hoy en día ya el agricultor, por ejemplo, ya hay agricultor que factura a nombre de ellos. Y se está empezando a actualizar, se están empezando a tener ese nuevo conocimiento de la nueva tecnología. Claro, porque todo va de mano con las tecnologías. Mire, por ejemplo, hoy en día los drones, por ejemplo, hoy en día todo es con dron. Hoy hablamos de una agricultura de precisión, fumigación con drones, hoy en día todo es con el celular. Entonces muchas veces lo que más falla siempre en el campo es la señal de celular, los datos. Entonces cuando hay un agricultor retirado y un almacén no llega hasta allá, pero tiene datos, lo que hace el agricultor es transmitirnos la enfermedad que tiene la planta o el video al celular, nosotros se lo redireccionamos al agrónomo de confianza o al aliado para que él directamente desde el punto de venta en la ciudad le llegue la información hasta la finca o el cultivo. A dinamizar esa parte y eso es importante para avanzar. No, claro, y hoy en día lo que le decimos a los agricultores, si usted no se organiza, si usted no piensa que su cultivo es una empresa, usted va a fracasar. Hablemos también ya de la parte de su crecimiento personal, porque ya esta asignación de tareas, el cargo que maneja ya hoy en la empresa con el personal, con los socios, con los clientes, pues da para una mayor responsabilidad cada día. ¿Cómo ha sido aprender todo esto? ¿Cómo ha sido el aprendizaje? Y también esa parte de ya como joven sentir la propiedad de tener que cuidar ese negocio. Yo de niño siempre criticaba que a mí me obligaran a ir a la empresa. Que mis amigos mientras un sábado o un domingo estaban jugando fútbol o en piscina y eso, a mí me tocaba estar en una empresa obligado y prácticamente yo empecé fue limpiando vitrinas, porque yo qué más hacía si no tenía ni idea del negocio. Pero gracias a que yo empecé desde abajo, o sea, yo empecé desde aseo, bodega, venta, yo pasé por inventario, yo pasé por cartera, ¿sí? Yo empecé por cada escalón. Hoy en día, Camilo, a los 31 años, yo soy vendedor. Yo los días de mercado en Central de Abastos, yo soy vendedor. O sea, usted va a Centro Abastos y me ve a mí vendiendo. Sí, yo soy un mostrador más. Pero hoy en día soy director comercial. Yo ahorita tengo a cargo a más de 15 personas. Empecé desde abajo, entonces hoy en día cuando yo ya empecé como a hacer la parte de director comercial de la línea agrícola, yo ya tengo relacionamiento con todos los proveedores. Todos a mí me conocen y al igual que hay compañeros que llevan 15 años conmigo trabajando, hay compañeros proveedores que llevan, comerciales que llevan 10, 12 años en el gremio, todo el mundo nos conocemos. Entonces ya hay como una mayor confianza al momento de negociar y yo ya puedo entrar a negociar directamente con él precios o condiciones para yo poder transmitirlas al agricultor. Por eso hoy en día Ferrecampo es muy competitivo en precios. Manejamos todos los almacenes, manejamos el mismo producto, el mismo portafolio. Este producto lo tengo yo y lo tiene mi competencia. Es en la forma en cómo se lo venda, cómo se lo transmite y con qué seguridad se lo va a vender, ¿sí? Entonces obviamente sí, yo tengo la fama de que no, que Camilo no es serio, que Camilo es recochero, pero al momento de un negocio serio, de uno serio, yo siempre trato de darle al agricultor o al amigo agricultor, darle la mejor atención y el mejor servicio para que el costo de venta se reduzca. Tengo la potestad para tomar decisiones ya, ¿sí? Tengo ya el conocimiento de las moléculas que vendemos, los ingredientes activos, sé todo lo que maneja mi empresa, sé de ferretería, sé de veterinaria, sé de concentrados, ¿sí? Entonces yo puedo tomar decisiones al instante al momento de una negociación, ¿sí? Puedo vender por teléfono. Una desventaja que yo tengo es que yo nada más tengo un número celular, el que yo uso, y eso lo tiene todo el mundo.
y yo debo poner un horario, porque yo no lo hago. Entonces a mí me escriben agricultores 8 de la noche, 9 de la noche, yo les respondo, sí, porque realmente pues, a mí me gusta mi trabajo. Y hay agricultores que me mandan el día anterior o en la madrugada las listas de ellos. Al agricultor le gusta un servicio mío, ¿por qué? Porque ellos llegan y yo ya tengo todo listo. Como todo, a veces me quedan cosas o les cobro mal algo, pero entonces mientras yo los atiendo a ellos, tienen una atención rápida, oportuna, me entregan las listas y eso es lo que yo le inculco a mis compañeros, tanto los de Abastos, los de Bucaramanga, los de Girón y los de Piedecuesta, ¿sí? Somos 11 vendedores, ¿sí? Yo soy vendedor. También me encargo mucho de la parte de inventarios, rotación de inventarios, vencimientos de mercancías, semaforizaciones. ¿Qué es una semaforización? Es que usted agarre un producto y tenga la fecha de vencimiento, o sea, corrida, por así decirlo, que no se le venza. Porque una cosa es tener buen inventario, tenemos mucho inventario, pero si ese producto no se rotó, está quieto y se va a vencer, ¿uno cómo hace? ¿Sí? Que obviamente el producto se vence en noviembre de este año, pero eso es lo que dice la etiqueta. Eso siempre tiene una prolongación más para trabajarlo y eso es lo que muchas veces uno le explica al cliente. Cuando un producto tiene fecha corta de vencimiento, el productor sigue trabajando bien. ¿Sí? ¿Cuál ha sido otro éxito que yo comparto mucho con los agricultores? Yo estoy con ellos en torneos de bolos, los acompaño, por ejemplo, Ferrecampo tiene un plus también que patrocinamos muchas escuelas veredales con mi mamá. Yo voy a los bautizos, voy a las primeras comuniones. Es algo que uno como jefe no ve en las otras compañías. Que el mismo jefe, ¿sí? Vaya allá, se meta al cultivo o se sienta en el comedor allá del agricultor o vaya a una ceremonia de ellos o vaya a un involucrarse entierro. Un poco más y hacer sentirlo como familia. Y que una ventaja es que muchas veces los jefes que están arriba en oficinas, ¿sí? A nosotros nos ven como números, ¿sí? A nosotros nos ven en un computador números, pero ellos muchas veces no saben que, por ejemplo, los agricultores tienen la confianza de decirme a mí, a su manera, qué es lo que le falta a Ferrecampo o qué se puede mejorar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede innovar? Exacto, o qué es lo que necesitamos. O muchas veces está la confianza que, por ejemplo, a mí me tienen un apodo, a mí me llaman por el apodo. O sea, hay como una confianza que no se puede quebrantar. Al momento en que usted le falle al agricultor, la confianza no se recupera. Exacto, bueno, y ya como para ir rematando, ¿qué se puede o qué proyección siguen teniendo como empresa, como familia? Y en este caso, pues usted que es el que ya va empezando a tomar estas riendas para después hacer ese relevo y ir quedando al frente e irlo transmitiendo. Y de igual manera están también sus hijos, sus hijas. Y la idea es montar esta familia y montar el amor por el trabajo y por lo que como familia se ha venido construyendo. A mí me gustaría antes que eso, que la gente entendiera algo. Y es que hoy en día hay mucho youtuber o influencers agropecuarios, agrícolas, que tergiversan mucho la información. O sea, en su caso, es muy buena lo que usted hace, Andrés, o sea, es excelente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay muchas personas o medios que ponen como el malo al comerciante. Yo era uno de esos. Yo era los que criticaba al comerciante. Porque yo no sabía por qué el tomate hoy valió 90.000 y mañana 20.000. No sabía. Yo me puse en la tarea de investigar eso. Yo sabía de siembra, sabía de venenos, pero no sabía comercializar. Yo duré 6 meses en la plaza trabajando en las madrugadas. Así que me fue mal. ¿Por qué? Porque hay comerciantes buenos, comerciantes malos. ¿Qué pasa? Todo el círculo arranca desde el campo. Del campo está en la mañana, va el conductor con su carro, tiene una ruta. El conductor tiene una ruta de recogida de comida, de canastillas. El conductor va llegando a la central de abastos a las 4 de la tarde, 5. A las 7 empieza a recibir la mercancía. Entonces, uno como comerciante, ¿qué hace? Como toda la comida va para afuera, entonces, por ejemplo, si a usted le llegan 2 camionados de tomate, póngale 1.000 canastillas de tomate, usted no pretenda vender un tomate a 90.000. ¿Por qué? Porque usted tiene mucho tomate. Y el tomate, como el pimentón, como la cebolla, papa, eso es comida. Y eso se va dañando. Entonces, ¿qué pasa? Si llega el tomate hoy, y llegó a la plaza muchísimo tomate, y no hay salida para la costa, ¿qué pasa? A usted sea como sea, le toca vender tomate. Porque si hoy llegaron 100 canastillas, mañana ya 97. ¿Por qué? Porque eso se va dañando. Hay que seleccionar. Entonces lo que yo digo es que por favor la gente entienda
que el comerciante no siempre es el malo. Sí, también muchas veces hay que mirarnos a nosotros como persona, como compañía, que sí, está muy bien ir a comprar a las plazas. Compre en la plaza, compre en el supermercado, compre donde usted quiera, pero compre local. Sí, si usted es un agricultor en las placitas, cómprele. O sea, pero consumamos lo nuestro, porque todo lo nuestro va para la costa, y al no haber salida para la costa, todo se abarata. Un problema que tenemos en Santander es que somos muy desorganizados e envidiosos. Si usted sembró pimentón y le fue bien, el vecino siembra pimentón porque a usted le fue bien. No organizado. Si usted sembró pimentón, usted siembre tomate, siembre limón. Si no, siembre lo mismo el vecino. Entonces, por eso son altos altibajos de precios, porque si el comerciante tiene muchísima comida, mucha comida, y no tiene a quién venderle, le toca bajar el precio para evacuar. Y obviamente el que siempre va a seguir perdiendo va a ser el agricultor. Eso, ¿qué tenemos proyectado nosotros como Ferrecampo, empresa de linaje? La idea es seguir creciendo, seguir motivando a la gente a no desertar del campo, porque hay mucha gente que está desertando del campo a no dar oportunidad. Hoy en día usted no le preguntará, pero a un agricultor le gusta que le digan campesino. No le gusta que le digan campesino, o sea, y uno entiende, porque eso, campesino hoy en día, la palabra campesino escucha es alguien del campo, alguien que sí, del campo y ya. No, entonces la gente se siente ofendida por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como Ferrecampo? Motivar a las pequeñas generaciones a que continúen en el campo, a que sí hay oportunidades, a organizarse. Mucha gente se acerca conmigo a pedir crédito. Yo les digo, listo, ¿cómo lo hacemos? No, planteémoslo así, hagámoslo así. O si usted se cuelga en cartera, listo. No haga lo que hace la gente, que aquí me quedo viendo a mí, pega el brinco y ¡pum! Abre hueco en otro lado. Y nosotros estamos muy dispuestos a escuchar, a mejorar, ¿sí? Y la idea es seguir nosotros optimizando, ofreciéndole al agricultor tecnologías, maquinaria, asesoría, para que el agricultor continúe en lo suyo. La labor del campo es la mejor que hay. Y en el caso generacional, ¿cómo se proyecta ya usted personalmente y cómo proyecta también a las nuevas generaciones que vienen detrás suyo? Pues realmente yo sí quiero seguir estudiando, pues ahorita paré por cosas de trabajo y de tiempo, por ese relevo, porque al tener más responsabilidad me queda poco tiempo, pero ya organicé mejor mi tiempo, mis cosas, y hoy en día ese relevo, pues prácticamente sí, yo voy ahí en ese direccionamiento. Yo todos los días aprendo, yo tengo muchas cosas por mejorar, por aprender, por escuchar, porque yo a veces no escucho, yo a veces soy muy impulsivo. Entonces la idea sí, prácticamente yo algún día poder estar en la cabeza de la empresa. Yo soy el hermano mayor de dos hermanas pequeñas, una en negociadora internacional y la otra está haciendo medicina, y tengo dos hijas. ¿Y yo qué le inculco a mis hijas? Las ventas, el comercio. Y en la empresa lo que yo motivo a la gente y me motivo a mí mismo todos los días es a mejorar tanto en la parte interna de la empresa como en la iluminación, optimización de equipos, mejores productos, más maquinaria, como en la parte externa. Y yo quiero seguir conociendo el mercado, quiero seguir escuchando al agricultor que me enseña a mí cómo debo mejorar. Y la proyección de nosotros a corto plazo es mantenernos. ¿Por qué mantenernos? Porque está difícil. Hoy en día, el mercado es el mismo, los agricultores son menos y las compañías son más. Tenemos la misma tajada para más empresas. Entonces, el objetivo a corto plazo para Ferrecampo, para mí personalmente, es mantenernos, ¿sí? Otra cosa que la gente no entiende es que uno en un bulto de abono como empresa no gana nada. En un bulto de abono uno invierte más en el transporte, en el flete y en la logística que en lo que le gana a un bulto de abono. Nosotros le ganamos más a un litro de veneno que a un bulto de abono. Entonces la idea de nosotros en un objetivo a largo plazo es poder de pronto ampliarnos un poquito más en unos puntos de venta, 2, 3 más, no más, para poder controlar todo. Y es como ir más directo con las compañías para mejorar nuestros precios y poder transmitirle al agricultor buenos precios para una mejor cosecha. Eso es lo importante. Bueno, pues llegamos ya a la parte final de esta entrevista, de este podcast, de este espacio. Gracias, Andrés. Agradecemos a todas las personas que llegaron hasta este momento, que conocieron un poco más de esta historia de Camilo, de Almacén Ferrecampo. Y bueno, espero sigan con nosotros, nos sigan en los demás espacios que vamos a tener, en los demás podcasts que vamos a tener con muchísimos y grandes invitados. Así que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima. Gracias.